Gracias, buenas tardes. Y por supuesto que el terreno de los cuidados paliativos ha crecido enormemente en el país en los últimos 10 años. Sin embargo, bueno, hay que ajustar algunas cuestiones como el advenimiento de la pandemia del SARS-CoV-2 y cómo ha impactado de manera inimaginable en la vida de las personas a nivel mundial. También cómo se ha modificado la calidad de vida y ha rebasado los sistemas de salud. Vean las estadísticas de INEGI como la creciente oleada de fallecimientos con relación a esta nueva tipo de enfermedad y que ha hecho más aparente las desigualdades de tipo social, económicas, en acceso a la salud y que ha ocasionado millones de muertes y gran sufrimiento a pacientes y por supuesto también a las familias con esta situación. Aquí cabe la pena hacer un encuadre con relación a decir que estos cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora, por supuesto, la calidad de vida de los pacientes adultos y niños y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación muy temprana, la evaluación y el tratamiento que son correctos, adecuados para el dolor y otros problemas, que estos sean de orden físico, psicológico o espiritual. También decir que ha sido un reto para todos aquellos que hacemos cuidados paliativos a nivel nacional, dado que veníamos creciendo y educando sobre el estandarte de enfermedades crónicas y cómo COVID se ha posicionado en los primeros lugares de las tablas de frecuencia de mortalidad a nivel nacional y esa trayectoria constante que llevábamos de la atención a enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los tumores, el cáncer, en fin, pues todo esto el año pasado pues realmente significó todo un reto. Y quiero hacer énfasis en lo que las colegas han dicho, el reto de la integración, porque todo mundo decimos que trabajamos en equipo y muchas veces, pues sí, fluimos muy bien en la comunicación, pero aquí se volvió realmente un reto la integración real. ¿Cómo hacer que el manejo de los procesos, en este particular de COVID, y sus complicaciones de lo que casi no sabíamos nada al principio? Había mucho temor, había reticencia, había, pues no sé, el aislamiento total de los pacientes, había demanda de los pacientes, de las familias, había angustia y ansiedad que en esta integración pues aprendimos el manejo de este proceso. También teníamos el reto de toda la integración oncológica que ya veníamos trabajando, ¿no? Todos estos tratamientos centrados en el paciente y en la familia, pero que al tener esta nueva forma de enfermedad en cáncer, pues vino a aportar muchísimo en esta parte de la integración. El manejo de síntomas, ¿no? Hacer una evaluación oportuna. Al inicio, pues igual también que los equipos de protección personal, que quién entra, que no entran, y cómo el equipo de cuidados paliativos integró y estuvo presente en estos casos prácticamente desde los primeros meses en donde empezó la pandemia, para hacer la evaluación oportuna, el tratamiento de los síntomas y el manejo, sobre todo de un síntoma que impactaba muchísimo, que era la disnea, y con el reto de la opiofobia, ¿no? Porque pues obviamente que los infectólogos no estaban muy acostumbrados al manejo de la disnea con opioides. Nuestros mismos oncólogos, aunque tenían algunas patologías que causaban disnea, pues de repente utilizarlo también representó todo un reto que rápidamente en la integración se mejoró. Y el integrar el apoyo psicosocial y espiritual, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el equipo contamos con un padre que habitualmente asiste a nuestros enfermos en fase terminal en el hospital, pero ahora cómo hacer presente esta actividad cuando estaban aislados. Entonces tuvimos que hacer una serie de manejos muy importantes para poder cumplir con las necesidades de estos pacientes. Integrar protocolos de manejo en donde, bueno, pacientes con la sospecha o con confirmación de COVID eran hospitalizados, la asignación de los códigos, como lo ha dicho la doctora Cabrera,
Inicialmente esta integración costó, había gente que no estaba de acuerdo en codificar a los enfermos y a que a todos se les diera pues una atención rápida, oportuna, precisa, independientemente del estadiaje de la enfermedad, lo cual pues sí hacíamos, pero pues teníamos que poner énfasis y límites para el tratamiento integrativo. Entonces, habitualmente estas áreas de COVID-A y COVID-B paliativos estaban muy cerca de infectología y de oncología en esta integración para los mejores tratamientos disponibles para nuestros pacientes y preguntarnos cuestiones como si el tratamiento es potencialmente inapropiado o fútil en los casos en donde veíamos que estos pacientes no respondían o empezaban a complicarse. Entonces ahí pensar si estos tratamientos no tenían futilidad para seguir adelante con las medidas avanzadas de soporte vital y aquellos que en un momento dado sí se comportaban frágiles y con baja respuesta o con familiares que no querían que siguiera adelante con estos tratamientos avanzados de soporte vital, en donde cuidados paliativos se hacía cargo del caso y pues se hacía más énfasis en el tratamiento psicológico, social, físico, sintomático, y tratar de hacer el encuadre con cada uno de ellos. Y para esto también nos enfrentamos a la situación de los consentimientos informados, o sea, ¿qué quiere el paciente, qué quiere la familia? Y poder hacer la firma de los mismos. Incluso nos dimos a la tarea de hacer un consentimiento informado de cuidados paliativos ad hoc, en donde básicamente teníamos algunas cosas como lo que era el propósito en COVID de los cuidados paliativos, qué tratamientos se iban a brindar para el confort y bienestar del paciente y la familia, si el paciente quería o no ser intubado, si quería él muerte natural y todos estos temas también hacerlos con la familia, muchas veces por la vía virtual, ¿no? Con tabletas, con los teléfonos, haciendo que esta comunicación se acortara para poder tener claridad y certidumbre de la toma de decisiones. Entonces, en esta integración de cuidados paliativos, pues siempre durante todo este tiempo hemos manejado una frase que nos parece muy adecuada: esperar lo mejor, pero plantear y organizar todo para lo peor. De tal manera que esta referencia a cuidados paliativos tenía que ser suave y en transición. La comunicación con los médicos era fundamental, básicamente para el manejo de los síntomas. La disnea, el delirium y la ansiedad eran de los más importantes. Ver y organizar el uso apropiado y racional de los opioides para poder enfrentar el número de casos que teníamos y los stocks que iban disminuyendo poco a poco conforme íbamos pasando los meses de tratamiento para poder utilizarlos racionalmente. En el caso de nosotros tuvimos una experiencia muy buena con el uso en vez de morfina, que usaron la gran mayoría de los hospitales y se reportara para disnea, usamos hidromorfona, que vimos que era un tratamiento ideal para pacientes con estos problemas y que tenían mucha inflamación a nivel pulmonar y que el opioide no tenía un efecto adverso sobre esta inflamación. También la comunicación con la familia de los cuidados paliativos, que eran los cuidados de confort y bienestar, obtener los consentimientos informados, el poder platicar de las directrices anticipadas, esto es la voluntad anticipada, las órdenes de no resucitación, el aplicar técnicas con los psicólogos también a través de las tabletas, con algunos instrumentos como el yo quiero y como el juego de cartas de los deseos. Entonces, con base a estas herramientas, poder empoderar a los pacientes, muchos de ellos estaban vulnerables, algunos eran incluso de la tercera edad, y había que hacer mucha énfasis en poder bajar la información oportuna, veraz, para la toma de decisiones. Y la comunicación de las malas noticias. Esto fue algo que migró en el instituto muy rápidamente, con la gran mayoría de nuestros adscritos, pero también de los residentes, para poder formular esta bajada de información lo más humanitariamente posible, en donde pues teníamos que decir la verdad del estadio clínico de la enfermedad y las posibles complicaciones y los posibles manejos o tratamientos. También otra cuestión importante era el manejo sintomático, el apoyo de la familia
y las videollamadas para que estuvieran en este aislamiento pues lo más comunicado posibles. Incluso, como les digo, en el caso de nosotros, un porcentaje muy alto de los pacientes eran católicos y nuestro padre estuvo dando incluso las bendiciones en fase terminal por videollamada y por teléfono celular para que la familia estuviera confortada de que todos los aspectos de la atención de un ser humano se cumplieran. Ahora, lo interesante es saber que todos los equipos en esta integración aprendimos de todos. Y fue una integración en donde, por ejemplo, en la zona COVID, terapia intensiva, pues trabajamos con los intensivistas y todo su equipo en la adecuación de los tratamientos potencialmente inapropiados. Al principio, obviamente, con todo el furor inicio de la enfermedad, todos queríamos darle el máximo soporte. Sin embargo, bueno, con la clasificación y siendo mucho más racionales, vimos que algunos pacientes que aunque diéramos todo no iban a salir adelante, ¿no? De tal manera que esta adecuación de los tratamientos inapropiados fue muy buena. El abordaje de las familias, las malas noticias y la firma incluso de asentimientos, esto es firma por la familia de la voluntad en casos de que ellos, pues por la intubación y la sedación no pudieran ser partícipe de la toma de sus decisiones, lo hiciera la familia con conocimiento y con cobijo del grupo médico. También otra cosa que aprendimos y que, bueno, nos costó muchísimo es el desescalar las medidas de soporte avanzado. Ok, ya estamos con todo, el paciente está al final de la vida, falla orgánica múltiple, ¿cómo hacemos para desescalar y cómo hacemos para que la familia pueda estar en un momento dado cercano a estos pacientes? También se hizo toda una ingeniería de procesos con terapia intensiva. En la zona COVID-B, que es la de transición, pues el paciente estaba aislado, pero bueno, era mucho más sencillo que nosotros entráramos o estuvieran las tabletas y ellos estuvieran, la gran mayoría de ellos, conscientes. Básicamente fue el manejo sintomático de soporte, principalmente la disnea, el delirium y la ansiedad, el abordaje de las familias, la firma de los consentimientos informados y obviamente pues la calidad de vida en la gran mayoría de ellos. En esta gráfica estamos viendo cómo han sido los picos de presentación de la enfermedad y el número de pacientes que han sido interconsultados a cuidados paliativos durante todo este tiempo. Y representa, o las estadísticas que les voy a presentar, son 100 pacientes, los 100 pacientes más significativos que tuvimos en el área de cuidados paliativos, y vemos la proporción masculino-femenino, 48-52%, la edad promedio en hombres de 65, mujeres de 55, con ingresos económicos promedio de 9,000 pesos mensuales por familia y aproximadamente 5 miembros de la familia. La gran mayoría de los pacientes, pues por supuesto que tenían cáncer y COVID. Los diagnósticos, como ya los dijeron, los más frecuentes, cáncer de mama, pulmón y hematológicos, y después todos los demás. Tabaquismo en el 45% de nuestra población y diabetes en el 21%. Cuando tuvimos el inicio de la sintomatología, había pacientes que incluso llegaban no tan sintomáticos, se hacía la prueba, estaban en el área de observación en atención inmediata, era positivo y eran derivados inmediatamente a la zona de transición para su aislamiento. Más o menos a los 15 días teníamos estos picos de sintomatología. Los días de hospitalización en promedio de los pacientes paliativos fue de 8 días. El motivo de las consultas, pues manejo sintomático en el 92% y solamente un 8% con la petición de abordaje de final de vida. Los síntomas: disnea, dolor, ansiedad, delirium, tos y fatiga fueron los más importantes que vimos durante las hospitalizaciones. En cuanto a la evolución, pues vimos que alta al domicilio, solamente el 10% fue egresado. La alta a otras instituciones en el 22% para su control y seguimiento, básicamente por la problemática del uso de oxígeno, que después se encareció en casa, y el fallecimiento intrahospitalario del 68% de los casos paliativos. Ahora, sé que cuando presento esta estadística estarán pensando si la gran mayoría de los pacientes fueron sedados al final de la vida. Les digo que un 19% solamente fue sedado al final de la vida. La gran mayoría, el 77%, fueron manejados sintomáticamente con estos síntomas que les he dicho, y básicamente no utilizamos morfina, sino hidromorfona. En cuanto a la firma de consentimiento informado, el 94% lo hizo.
Y en cuanto a voluntad anticipada, que era un proceso también un poquito más larga, pero teníamos un acuerdo con voluntad anticipada del Distrito Federal para mandar todos los papeles vía correo electrónico. Estuvo muy bien porque el 54% logró hacer sus voluntades anticipadas estando incluso aislado. Uno de los retos, porque no quiero hablar de conclusiones, será esto que estamos viendo de aquellos casos que han salido de las áreas de COVID y que estamos pues consternados con todas estas lesiones que están quedando permanentemente y que, por supuesto, que el equipo de oncología, de infectología y, por supuesto, de cuidados paliativos, estamos ahora viendo hacia el futuro este reto que nos toca de poder cubrir estas alteraciones ya crónicas de la enfermedad. Pues los buenos médicos tratan enfermedades, los médicos que son excelentes tratan pacientes que tienen la enfermedad. Muchas gracias. Gracias, doctora Allende. Pues bueno, creo que es toda una panorámica bastante amplia de todo lo que se ha hecho en el instituto desde diferentes angulaturas y pues muchos de los retos que hemos ido enfrentando a lo largo del año. Para terminar con el simposio, le pediría al doctor Abelardo de Meneses, que además pues, de ser el director general del INCAN, ha sido sin duda el director de orquesta en todo este proceso que ciertamente ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista médico y también diría desde el punto de vista humano, pero también terriblemente agobiante en algunos momentos y desgastante para poder manejar toda esta cantidad de información, emociones, personal con diferentes características y expectativas. Muchas gracias, doctor Meneses.